En esta clase vamos a ver al filum Nematoda, que reúne a los gusanos cilíndricos no segmentados, muy diversos y adaptados a distintos ambientes. Se estima unos 100 millones de especies, pero aún solo 25.000 poseen nombre. Hay registros fósiles a finales de la era paleozoica, específicamente del Carbonífero, después de la aparición de los primeros cordados y artrópodos. El filum Nematoda está contenido dentro de Nematoida, emparentados con los artrópodos. En este árbol filogenético se puede ver cómo todos estos pertenecen al clado Ecdysozoa. Comparten con los artrópodos la capacidad de mudar. Los nematodos son los últimos protostomados que veremos antes de pasar a los deuterostomados. Entonces, el clado Nematoida contiene al filum Nematomorpha y al filum Nematoda. Los nematomorpha son unos gusanos muy largos, con larvas que parasitan insectos, mientras los adultos son de vida libre. En la foto se muestran los nudos que forman machos y hembras en la época de apareamiento. Son morfológicamente similares a los nematodos, poseen cutícula, mismo tipo de musculatura e incluso son pseudocelomados. Los gusanos del filum Nematoda van desde pocos milímetros a 50 centímetros de longitud. El nombre nemata hace referencia a la forma de hebra de su cuerpo. La filogenia fue muy controvertida en las últimas 2 décadas. Los análisis moleculares y morfológicos apoyan la existencia de 2 clases, Enoplia y Chromadoria. La clase Enoplia agrupa varios parásitos como Trichinella, Dioctofime, de cutícula lisa, estructuras sensoriales llamadas ánfidos de forma de bolsillo, faringe cilíndrica y sistema excretor simple. La clase Chromadoria incluye a Caenorhabditis, Ascaris, Toxocara, Rondonia. Algunos de estos veremos en TP. Los ánfidos tienen forma de poro o ranura. La cutícula es anillada, la faringe dividida y el sistema excretor es de forma tubular. Dado que la filogenia continúa en discusión, no es nuestro espíritu que se la aprendan. Esta es la diagnosis del filum Nematoda. Vamos a profundizar en cada una de estas características a lo largo de la clase. Les va a servir esto para comparar con otros fila. Bueno, como vimos en el cladograma, los nematodos son animales bilaterales, protostomados ecdysozoos. Son organismos con 3 capas germinales, vermiformes, pero no son metaméricos. Recuerden que otros gusanos vermiformes eran los anélidos, pero estos sí eran metaméricos. Son organismos pseudocelomados con una pared corporal formada por epidermis sincicial o celular, con cutícula que precisan mudar al crecer. Esto es como los artrópodos. Y musculatura longitudinal exclusivamente. El sistema digestivo es completo, aunque carece de musculatura, salvo la primera y la última parte. Esto es porque se originan por invaginación de la pared del cuerpo. Poseen órganos con función quimiorreceptora llamados ánfidos y fásmidos. Estos están resaltados en negrita porque son sinapomorfías del grupo. No poseen sistema respiratorio ni circulatorio. Obviamente estas funciones tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, el intercambio gaseoso va a ser a través de la pared corporal. Carecen de cilias locomotoras como los artrópodos. Poseen un sistema excretor osmorregulador llamado renetas, que también es único en los metazoos. Como vimos hace tiempo en la teórica de desarrollo, la segmentación del huevo es holoblástica rotacional y el desarrollo es determinado ya que las células poseen especificación autónoma.
Si no se acuerdan, vuelvan a esa teórica. Presentan eutelia, que implica llegar a un número constante de células en el adulto. Y por último son organismos de vida libre, tanto acuáticos como terrestres, y también hay formas parásitas de animales y plantas. Como se ve en la foto, los nematodos tienen forma cilíndrica. Tienen un extremo anterior romo y uno posterior ausado. Para ver la organización de este animal vamos a hacer un corte transversal. Comenzaremos por la pared del cuerpo. El esquema muestra que externamente este animal posee cutícula. Debajo la epidermis, también llamada hipodermis, justamente porque está debajo de la cutícula. Esta epidermis forma 4 engrosamientos, 2 laterales, 1 dorsal y 1 ventral. La musculatura está organizada en 4 cuadrantes. Solo están dibujados 2, que son los de la izquierda. Los de la derecha no están dibujados. Es solo musculatura longitudinal, no hay musculatura circular. La cavidad interna es pseudoceloma. Recuerden que era cavidad primaria. A esta altura del corte veo el intestino y no posee musculatura. Y veo también diversas secciones del sistema reproductor, que es filiforme. En este caso es una hembra. Del sistema nervioso veo 2 cordones en blanco, que están protegidos por los engrosamientos epidérmicos. Este es el cordón nervioso dorsal y este es el ventral. Los engrosamientos epidérmicos laterales protegen a los conductos excretores. La cutícula forma parte de la pared del cuerpo. Es sintetizada y secretada por la epidermis. Recubre a todo el animal y también tapiza el inicio y el fin del sistema digestivo y el final del sistema reproductor y excretor. La cutícula es compleja, ya que está formada por distintas moléculas, mayormente colágeno, pero también hay lípidos y polisacáridos. Puede ser lisa o anillada. Miren, en la cutícula anillada se observan los anillos separados por surcos. La lisa no tiene estas estriaciones. La cutícula le brinda protección frente a patógenos y desecación en el ambiente. Esto es ventajoso en ambientes hostiles, como ser el terrestre o el tracto digestivo de un hospedador. El pasaje de sustancias por la cutícula es selectivo. Tiene capacidad de tomar nutrientes de manera activa. Recuerden que mudan la cutícula. En rosa está representada la epidermis, que según el nematodo será celular o sincicial, pero nunca ciliada. Esta epidermis forma 2 engrosamientos laterales y uno dorsal y uno ventral, como vimos en la diapositiva anterior. Debajo de la epidermis hay membrana basal. Luego tenemos la capa muscular, que es únicamente longitudinal. Como ya vimos, está formada por 4 cuadrantes. Lo curioso es que cada célula muscular envía extensiones hacia el cordón nervioso, dorsal o ventral según el cuadrante, contrariamente al resto de los animales. Recuerden que en el resto los nervios llegan al músculo controlando la contracción muscular. La cutícula puede ser lisa o
como lo muestran las fotos, que son de microscopía electrónica de barrido, puede ser anillada u ornamentada. Estas diferencias cuticulares se usan como carácter taxonómico para diferenciar especies. Recuerden que los nematodos pertenecen al clado Ecdysozoa, quienes mudan su cutícula. En todos los nematodos, independientemente si son parásitos o de vida libre, se sabe que son 4 las mudas en su ciclo de vida. Hay muda entre la etapa juvenil 1 hacia la etapa juvenil 2, entre juvenil 2 y juvenil 3 y juvenil 4 y juvenil 4 a adulto. En los libros y las publicaciones científicas hablan de etapas larvales, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Sin embargo, esto no es enteramente correcto, puesto que la morfología es similar a la del adulto. Entonces, lo apropiado es hablar de juveniles. Las distintas mudas permiten el crecimiento corporal, la adaptación de la cutícula a un nuevo ambiente e incluso el desarrollo de estructuras que son apropiadas para la fase adulta. Se sabe que con las mudas la cutícula se engrosa y se hace más compleja. Y las evidencias moleculares relativamente recientes muestran la participación de la hormona ecdisona en este proceso de la muda, similar a lo que ocurre en artrópodos. La ecdisona se une a su receptor nuclear y activan juntos la transcripción de genes de la muda. En el apartado Papers hay un trabajo si les interesa profundizar. Como en artrópodos, habrá un crecimiento importante en el pasaje de un estadio a otro. En resumen, y al igual que ocurre en artrópodos, hay una formación de una epicutícula nueva, luego degradación de la cutícula vieja, formación de una cutícula nueva y ecdisis de la vieja. Repasen el proceso de la muda de la teórica de artrópodos. Las fotos muestran cómo se está desprendiendo la vieja cutícula en un nematodo. Resta por eliminarse la cutícula que recubre la boca y la faringe. La epidermis, además de producir la cutícula, forma unos engrosamientos. Los óvalos negros señalan en el esquema de corte transversal al engrosamiento dorsal y ventral. La foto, que es de microscopía óptica de Ascaris, muestra el engrosamiento epidérmico ventral que tiene forma de copa y este protege al cordón nervioso ventral. Lo mismo ocurre dorsalmente. En los laterales están los engrosamientos epidérmicos que protegen al conducto excretor. Estos animales tienen la particularidad de tener solo musculatura longitudinal. Recuerden que dije que no tenía musculatura circular. La musculatura longitudinal está compuesta por unas fibras o células que son muy grandes. Cada célula tiene 3 zonas. Una zona contráctil, una zona central con núcleo y una zona de prolongación en forma de brazo que llega al cordón nervioso. La zona contráctil está unida por un extremo a la membrana basal. Se puede ver el bandeado concéntrico como lo muestra la flecha celeste. En corte longitudinal se ve el bandeado
oblicuo. Esto ya lo vimos en la teórica de histología. O sea, este tipo de músculo es estriado oblicuo. En la zona contráctil hay miofilamentos de actina, de miosina y mitocondrias, que permiten la contracción. Al contraerse, la fibra muscular se acorta, provocando la curvatura de la pared del cuerpo del animal. La zona central, como dijimos, contiene al núcleo y es de forma globosa. También tiene glucógeno. Presten atención al tamaño del núcleo y a la ubicación. Y piensen si en cualquier corte transversal encontrarían al núcleo. De la zona central surge prolongación en forma de brazo. Como dijimos, este contacta con el cordón nervioso. La imagen de la izquierda corresponde a la zona contráctil y la zona central de una fibra muscular en corte transversal de Ascaris coloreado con hematoxilina eosina. El asterisco señala una zona central libre de miofilamentos, pero que contiene a las mitocondrias, que tendría que hacer una técnica específica para marcarlas. En los laterales de la zona contráctil se ve bandeado en un color rosado fuerte. En la imagen de la derecha, esta vez coloreado con tricrómico de Mason, se distinguen mejor las zonas. Miren, esto es una célula. Esta es la zona contráctil con el bandeado periférico, mitocondrias centrales, y esta es la zona que contiene al núcleo. Los núcleos son ovalados, eucromáticos y se ven nucléolos. Recuerden que de esta zona surge el brazo. Aprovechamos para ver el resto de la pared corporal. Se marca la epidermis y luego la cutícula con sus capas. Vean que se ve color celeste por la presencia de colágeno. Recuerden que el músculo tiene estriación oblicua, sin embargo, en este tipo de cortes transversales no puedo ver la estriación oblicua. Lo que sí puedo ver en la zona contráctil el bandeado periférico. En la foto de la izquierda se ven los brazos que convergen en el cordón nervioso dorsal en este caso. A la derecha vemos una foto de microscopía electrónica a bajo aumento en donde se señala la cutícula en negro, la epidermis de color gris clarito y luego viene la zona contráctil de la célula muscular. Observen la serie de claro-oscuro del bandeado periférico. Recuerden que en el centro estaban las mitocondrias. En el esquema se ve lo mismo, solo que está girado 90 grados a la izquierda. Como los nematodos son pseudocelomados, la cavidad general del cuerpo es justamente pseudoceloma. Recuerden que es cavidad primaria o blastocele remanente en el adulto. Este es un carácter pedomórfico. Está lleno de fluido y, si bien se ve amplio, esto en realidad es un artefacto de técnica, porque las estructuras se contraen con los alcoholes durante el procesamiento histológico. Es muy importante entender por qué no es celoma. La clave está en ver que no hay peritoneo que lo rodee, como sucede con el celoma. De hecho, el fluido del pseudoceloma baña a los órganos internos y a la musculatura. El pseudoceloma posee varias funciones. Por la presión del fluido contenido funciona como un esqueleto hidrostático y es un componente
esencial para el movimiento del cuerpo. También permite el desarrollo y el crecimiento de órganos y facilita la circulación de nutrientes, de gases, desechos. Recuerden que los nematodos carecen de sistema circulatorio, así que el pseudoceloma cumple esa función. Y por último, permite el almacenamiento de los desechos que serán luego eliminados por el tubo digestivo o por la pared del cuerpo. El movimiento de los nematodos es ondulatorio o en zigzag, y esto los diferencia de los anélidos. Para poder entender este movimiento tenemos que recordar, primero, que los nematodos solo poseen musculatura longitudinal. Recuerden que carecen de musculatura circular y por lo tanto no podrán hacer peristalsis. La contracción del músculo longitudinal acortará y curvará ese lado contraído. Segundo, que la cutícula es flexible, pero al cabo tiende a retornar a su posición original. Y tercero, que el pseudoceloma posee un líquido que es incompresible. Entonces, al contraer la musculatura de un lado y del otro de manera alternada, el gusano va cambiando su curvatura. Los músculos actúan en contra del esqueleto hidrostático y de la cutícula, que funcionan como fuerzas antagónicas a la contracción muscular. Miren en este dibujo. Los músculos aquí están relajados. La cutícula está estirada. En el lado opuesto, los músculos están contraídos. Cuando estos músculos se relajen, la cutícula volverá a su estado inicial, modificándose la curvatura. Lo opuesto sucede del otro lado. Vamos a ver un video. Se observa el movimiento ondulatorio, que es bien diferente al movimiento peristáltico de los anélidos. Veamos los sistemas, comenzando por el digestivo. El mismo es completo. Posee una boca con labios, le sigue una faringe, que algunos autores le dicen esófago. Este es muscular. Y luego el intestino, que no es muscular. En el caso de la hembra, la última porción es el recto y desemboca en el ano. Fíjense que el sistema digestivo en la hembra está separado del sistema reproductor. En el caso del macho, estos dos sistemas convergen en la cloaca. Dependiendo del estilo de vida, vamos a tener, para el caso de los de vida libre, los que se alimentan de detritus, aquellos que se alimentan de carroña y los que consumen pequeños animales. Los parásitos se alimentan o de fluidos de plantas o de tejidos animales. Los nematodos de vida libre suelen tener más desarrollo en las estructuras sensoriales que las de los parásitos. Se ven papilas sensoriales, setas y ánfidos. Algunos ánfidos tienen forma de herradura y otros tienen forma circular. Se ven también labios, en este caso 6, pero lo común es que sean 3. En un nematodo de suelo se ve el estilete en forma de alfiler y con esto punzan a las plantas. Y en este parásito intestinal se ven unos dientes cuticulares que permite alimentarse de la sangre luego de clavarlos en la mucosa intestinal del hospedador. La cutícula de los nematodos es opaca, entonces si quiero estudiar la anatomía interna o hago una disección, o puedo utilizar una técnica que se llama lactofenoldeaman, que me permite transparentar o diafanizar la cutícula.
Esta técnica utiliza ácido láctico y fenol, que son peligrosos y hasta tóxicos si no se usa el equipo de protección adecuado. El detalle de esta técnica lo van a ver en TP, así que ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Ustedes en TP van a ver imágenes de hembra y de macho y sus diferencias. Este parásito se denomina Rondonia rondoni. Es un parásito de peces. Se extrajeron del intestino de estos peces y luego estos parásitos se fijaron. Lo que muestra la foto es la parte anterior del animal. Está vista a 400 por. Se puede ver el comienzo del tubo digestivo, ¿sí? Esta es la faringe y este es el intestino. Se ve la pared del cuerpo y la cavidad que es el pseudoceloma. Ahora, si quiero estudiar nematodos del suelo, por ejemplo, como los que proliferan en compost, puedo extraerlos con un método muy sencillo, usando un dispositivo casero que consta de una botella sin base, con una tapa, una manguerita y una válvula. Coloco unas cucharaditas de compost en una gasa, la cierro con una bandita elástica y la coloco sobre una rejilla y un poquito de agua. A esto le agrego una luz que genera un gradiente de luz. Los nematodos que tienen fototaxia negativa pasarán de la tierra hacia el agua. A las 48 horas puedo recoger el agua de esta manguera y ver al microscopio. Vería algo así. El alimento ingresa por la boca, luego sigue por la faringe y llega al intestino. Allí la digestión comenzará siendo extracelular gracias a las enzimas de glándulas faringeas y glándulas intestinales. Luego seguirá la digestión intracelular en células intestinales. Además del transparentado, van a tener cortes histológicos de Ascarisum, que es un parásito de chancho. Vemos que el epitelio intestinal está formado por un epitelio simple cilíndrico con los núcleos en el tercio basal. Apoyadas estas células en una membrana basal, no hay musculatura. Del lado apical veo microvellosidades formando ribete en cepillo. El movimiento del animal provoca el movimiento del alimento de la parte anterior hacia la posterior. Vamos a ver la osmorregulación y la excreción en estos animales. Recuerden que tenían renetas que eran únicas en los metazoos. Originalmente, las renetas son células globosas que desembocan al exterior por un orificio o poro excretor. Las renetas controlan la cantidad de agua dentro del animal. El agua ingresa con el alimento o a través de la pared corporal. La cutícula es permeable a la entrada del agua, aunque no tanto a la salida del agua. Por lo tanto, las renetas participan en la osmorregulación. Se pensaba que las renetas también intervenían en la excreción de desechos nitrogenados, aunque se comprobó que tanto el intestino como la pared del cuerpo eliminan amoníaco en nematodos acuáticos o urea en los nematodos que viven en medios más salados o terrestres. De todos modos, a las renetas y a sus conductos se les sigue llamando sistema excretor. El esqueleto hidrostático se genera con fluidos hiperosmóticos, es decir, concentrados en iones, y que atraen agua, dando turgencia al nematodo. Recuerden lo importante de esto para el movimiento del animal. Cualquier exceso de agua va a ser eliminado por las renetas.
En los esquemas se ve la condición ancestral o plesiomórfica de las renetas. Estas se encuentran en nematodos de vida libre. Observen los cuerpos globosos de las renetas. En la evolución, las renetas desarrollaron unos conductos hacia la parte anterior y posterior del animal, formando una H. En las especies parásitas se ven los túbulos con esta forma de H y los cuerpos celulares desaparecieron. En algunos parásitos el sistema de túbulos se redujo aún más, formando una Y invertida. Ubiquen en el corte transversal los engrosamientos epidérmicos laterales. En las fotos se ven estos engrosamientos que protegen a los conductos excretores. Miren en este otro gusano, con otra técnica, el engrosamiento epidérmico lateral y el conducto excretor. El sistema nervioso es bastante simple y acompaña la simetría bilateral del animal. No tienen cerebro como los artrópodos. Su sistema nervioso está formado por acúmulos de ganglios, estos en rosadito, cuyos axones forman un anillo circunfaringio en rojo. A los somas neuronales de los ganglios le llegan dendritas sensoriales que traen información del ambiente. Del anillo, por la región dorsal, parten axones formando un cordón nervioso dorsal y por lo tanto estas fibras son motoras. El cordón nervioso ventral posee fibras tanto motoras como sensitivas que parten o llegan al anillo. También hay conexiones entre los dos cordones llamadas comisuras. Los órganos sensoriales están generalmente más desarrollados en los nematodos de vida libre. Por ejemplo, en algunos gusanos acuáticos hay ocelos. Más frecuentemente, los nematodos presentan órganos táctiles, como papilas y setas. Como sinapomorfía de este grupo, los nematodos presentan ánfidos cefálicos y fásmidos caudales, que detectan sustancias químicas y también funcionan como mecanorreceptores. La foto muestra un ánfido como un saco ciego par y el esquema de la derecha muestra una depresión que contiene cilios sensoriales que surgen de dendritas. Estos cilios captan moléculas del ambiente y la señal llegará al sistema nervioso por medio de las dendritas. Presten atención que estos cilios no son locomotores, sino sensoriales. De modo similar, funcionan los fásmidos, acumulados en el área genital, en la vulva o en la cloaca según si es hembra o macho, y que permiten detectar feromonas del otro sexo. Estos animales son de sexo separado y se pueden distinguir por tamaño y curvatura de la cola. Es decir, hay dimorfismo sexual. La hembra posee tamaño mucho mayor que el macho y el macho presenta una cola curvada que enrolla alrededor del gonoporo de la hembra durante la cópula, o sea que hay fecundación interna. En la mayoría de los casos, el desarrollo embrionario es externo, es decir, ponen huevos con cáscara, pero existen algunos
en donde el desarrollo embrionario es interno. Los machos poseen espermatozoides con forma ameboide, sin acrosoma ni flagelo, similar a lo que pasa en artrópodos. La cola curvada posee papilas y fásmidos. Presentan dos espículas cuticulares. En la foto se ve solo una. El sistema reproductor es filiforme y simple, no doble. Poseen un testículo, en algunos casos pueden llegar a ser dos testículos, pero el resto es todo uno. Al testículo le sigue un ducto deferente, una vesícula seminal, un conducto eyaculador, cloaca y abertura cloacal. En el caso de las hembras, vemos que el sistema reproductor es doble. También es filiforme. Posee dos ovarios, dos oviductos con luz, dos úteros también con luz, que se comunican con una vagina al exterior mediante el gonoporo. Al gonoporo lo rodea la vulva. El gonoporo en general está ubicado en el primer tercio de la hembra. En algunos, el desarrollo embrionario es interno. Vemos acá en el caso de Rondonia rondoni, se ven 3 juveniles, estas son las faringes de los juveniles, dentro de la madre. Independientemente si el desarrollo es interno o externo, en todos se va a dar la especificación autónoma que ya vimos, segmentación holoblástica, gastrulación, y el desarrollo en estos animales es directo. Como les mencioné antes, se habla de etapas larvales, esto no es lo correcto, sino que van a suceder 4 etapas juveniles y luego la etapa adulta. ¿Sí? Recuerden que hay muda entre ellas. Bueno, y para terminar, vemos que en cuanto al desarrollo embrionario, como ya lo dije antes, lo común es que se dé fuera de la hembra. Esta pone numerosos huevos. La forma de los huevos se la utiliza en diagnóstico clínico, ya sea humano o veterinario. Vean acá huevos de Ascaris, que distinta es la morfología de los huevos de Enterobius. ¿Sí? En el video vamos a poder ver una hembra de un nematodo con su típico movimiento en zigzag. Vean la faringe como bombea, es la única parte muscular. Después de la faringe vemos el intestino y en este caso ovario, se ven ovocitos grandes ya maduros en el oviducto y luego se va a enfocar el útero con huevos. Estos huevos son los que va a depositar, se ve un huevo que acaba de salir.